Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Antes de pasar a la entrevista de hoy, queremos felicitar al despacho jurídico de Díaz Romeo en Madrid, porque es un despacho jurídico de expertos en audiovisual y han publicado a través del Tribunal Supremo una sentencia favorable a esta emisora, Canal 13 Digital, en el tema de las sentencias para que la nueva mesa de adjudicación valore las sentencias de la TDT a nivel insular. Es una sentencia ya fechada el 17 del 12 del 2012, donde se fija en la página 8 de la misma sentencia. Se observa que la diferencia entre la adjudicataria y la recurrente es de solo 4 puntos de un total de 550 y condena al Gobierno de Canarias a pagar 5.000 euros en el concepto de costa, y se refiere a la concesión para las explotaciones de canales digitales del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local con cobertura municipal o insular. Con esto, la mesa de valoración tendrá que revisar un nuevo recuento para valorar las adjudicatarias. Entonces, solamente agradecer al despacho Díaz Romeo por este nuevo triunfo, que es una sentencia firme del Tribunal Supremo, y próximamente daremos la nota de prensa expedida por el Gabinete Jurídico Díaz Romeo. Ante todo, felicitar a ese despacho que está situado en Madrid. Pasamos ahora a presentar a los invitados de esta noche, que son, por un lado, Onalia Bueno, concejal de Ciuca Mogán en el municipio de Mogán. Muy buenas noches, Onalia, bienvenida. Hola, buenas noches y muchas felicidades por la sentencia. Gracias, Onalia. Y junto a Onalia también está el portavoz de Ciuca Mogán, Mensei Navarro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marian, y felicitarles igualmente por la sentencia. Gracias. Como letrado que eres, sabes que una sentencia que se va al Tribunal Supremo, dice tú, ¿para qué vas a recurrir? Pues después de 3 o 4 años que ha durado el tema, ya es firme, y entonces nos alegramos porque también esta sentencia ha sido publicada hoy en el periódico El Día, no en Diario de Aviso, no nos extrañamos nada, pero ya daremos en este medio de comunicación la nota informativa, aclaratoria del despacho Díaz Romeo, una nota informativa para que nosotros estemos todos enterados de lo que pasa con el Gobierno de Canarias y sobre todo con la adjudicación de la TDT. Empezamos con la entrevista de Ciuca Mogán y sobre todo de los acontecimientos del último pleno del mes de noviembre. ¿Se prohíbe, no se prohíbe grabar en los plenos municipales? Mensei y Onalia. Sí, bueno, en fin, definitivamente queda aprobado el Reglamento Orgánico Municipal por parte del Grupo de Gobierno del Partido Popular en Mogán. Han aprobado este Reglamento Orgánico que de alguna manera censura, entendemos nosotros, pues el derecho de los ciudadanos a ir allí y grabar los plenos. Pues entendemos que los plenos son evidentemente públicos, pero bueno, en fin, es algo que al parecer no termina de comprender el Grupo de Gobierno encabezado por el señor González. Y efectivamente, pues ese reglamento terminó aprobándose. Nosotros, evidentemente, no vamos a tirar la toalla porque entendemos que la redacción dada a ese artículo choca frontalmente con lo que es un Estado social y democrático de derecho. Entendemos que cualquier ciudadano, tal y como dice el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, pueden ir y pueden grabar los plenos libremente sin que se entienda necesaria la previa y discrecional autorización de la presidencia del pleno. Nosotros, evidentemente, vamos a continuar grabando los plenos porque entendemos que ese es nuestro derecho, es un derecho de todos los ciudadanos. Entendemos que no solo es nuestro derecho, sino que es nuestro deber continuar dando un punto de vista distinto al que da el Grupo de Gobierno en Mogán a los ciudadanos a través de nuestra página web y de nuestro Facebook. Y evidentemente, pues nos tememos que el día 28 va a ocurrir pues algo muy negativo para la democracia en Mogán, porque el señor González, en el pleno extraordinario que tuvo lugar precisamente en el día de hoy, pues ya anunciaba que por primera vez en la historia política municipal de Mogán, pues se van a cerrar las puertas del pleno, del salón de pleno, se va a constituir el pleno con todos los concejales y ya luego se van a abrir las puertas. Evidentemente, nosotros lo que entendemos que tratará con esto es que nuestro compañero que de aquí hacia atrás ha ido colocando la cámara de Ciuca para grabar las sesiones plenarias, pues no lo puede hacer, pero que los ciudadanos no tengan ningún tipo de preocupación porque insistimos en que vamos a continuar grabando los plenos y entendemos que ese es nuestro derecho e insistimos que también entendemos que es nuestro deber. ¿Ha ido a grabar alguna televisión en los plenos que ha habido en Mogán? Sí, en este último pleno del mes de noviembre estuvo por allí Televisión Canaria porque estuvo bastante interesada efectivamente en la aprobación definitiva de este Reglamento Orgánico Municipal, e insistimos en agradecer a las cámaras de Televisión Canaria su asistencia al pleno porque por primera vez en la historia
política municipal y desde que yo soy concejal con este proyecto de Ciuca, pues hemos visto un alcalde amable, un alcalde moderado, un alcalde hasta comprensivo a la hora de dirigir y moderar los debates. De verdad que era otro alcalde. Entonces así se lo hicimos pues incluso saber a tus compañeros de Televisión Canaria cuando les decíamos es que es un alcalde completamente distinto. Tanto es así que bueno, en fin, cuando los compañeros de Televisión Canaria dejaron de grabar porque ya había pasado el punto del orden del día en el que se había aprobado el reglamento orgánico municipal, fui expulsado por un cambio repentino a la hora de dirigir y moderar los debates por parte del señor González. Entonces, nada, agradecer a ellos su presencia y esperemos que de aquí en adelante vuelvan a ir. Yo insisto y desde aquí animo a todos los medios de comunicación y a cualquier ciudadano, ¿por qué no?, que quiera asistir al pleno del próximo día 28 de diciembre en Mogán, porque la verdad es que va a ser un pleno en el que por primera vez esté en vigor el reglamento orgánico municipal y queremos ver qué es lo que pasa, porque al parecer incluso el señor González ha dicho o ha dado la orden a los miembros de la Policía Local de Mogán de no permitir a los concejales de Ciuca la grabación ni la instalación de una cámara de grabación pues como estas que están en el estudio. Entonces vamos a ver cómo transcurre un poco el pleno, el próximo día 28. No, de todas maneras, a colación de lo que decía el compañero Mensei, es curioso que después de ese pleno que se celebró, creo que fue el 29 de noviembre, la señal de Televisión Canaria en el barranco de Mogán y lo que afecta a Beneguera desapareció. Ha pasado más de un mes, o estamos próximos la semana que viene a cumplir un mes desde esa celebración del pleno y todavía la señal de Televisión Canaria, bueno, pues no está, ¿no? Se lo digo porque yo vivo precisamente en esa parte del barranco de Mogán y se lo hemos puesto en conocimiento a los técnicos y hemos hecho las oportunas reclamaciones y la señal no llega. Qué casualidad, justamente, y sobre todo porque un concejal del grupo de gobierno, al cual usted entrevistó en este medio, un poco achacaba que, bueno, que qué hacía esa Televisión Canaria durante 4 horas grabando un pleno en el municipio de Mogán, precisamente cuando ese dinero lo pagamos todos. Oiga, la televisión es pública, la pagamos entre todos los canarios y lo que ha pasado es que Televisión Canaria emitió unas imágenes que no le gustaron al grupo de gobierno. Entonces, oiga, usted respete la libertad de expresión y de comunicación como también nosotros queremos que sea con nosotros y con el resto de los medios y no censurarla, que es lo que está pasando en el municipio de Mogán. Y lo que dice la mayoría de los ciudadanos es decir, oiga, ¿qué problema hay el que ustedes no graben? ¿Qué es lo que tiene que esconder el señor González para que las cámaras no estén presentes en los plenos? Dejo ahí la pregunta. ¿Me sé por qué fuiste expulsado del pleno, en la última parte del pleno? Sí, te decía que fue curioso y lo vuelvo a sacar a colación porque insisto en que estuvieron las cámaras de Televisión Canaria en un primer momento del pleno, ¿no?, del debate. Y cuando yo o cualquier otro compañero de la oposición queríamos intervenir y solicitábamos la palabra, incluso se nos daba la palabra, cosa que, insisto, agradezco al señor González, aunque fuese parcialmente su comportamiento en ese pleno. Pero es que lo que en una primera parte del pleno se consideraba algo normal, porque evidentemente nosotros lo consideramos algo normal, un debate político en toda regla, que es lo que tiene que ser el seno de un pleno, cuando los compañeros de Televisión Canaria recogen sus cámaras y se retiran del pleno, pues cambia el cómo se dirige y modera el debate. Entonces el señor González entiende que cuando yo solicito la palabra, no estoy solicitando la palabra, sino que estoy interrumpiendo y me llama al orden. Y te escenifico muy brevemente pues un punto del orden del día. A nosotros se nos da 5 minutos de intervención, a la compañera socialista, doña Pino González, pues entabla con el señor alcalde un debate que es como debe ser, insisto, los plenos en Mogán. Entonces, claro, nosotros solicitamos la palabra para intervenir en ese debate que estaban manteniendo doña Pino González y don Francisco González, porque entendíamos que efectivamente el señor González no tenía la razón y la compañera Pino no terminaba un poco de argumentar, o queríamos nosotros completar lo que la compañera Pino pues estaba diciendo. Y cuando nosotros incluso levantamos ligeramente la mano y solicitamos la palabra, el señor González dice, no interrumpa usted, está usted interrumpiendo, no tiene la palabra, le llamo al orden. Entonces, oiga, yo sé que no tengo la palabra, precisamente por eso solicito la palabra. Él considera eso una interrupción, nos llama al orden y, bueno, en fin, luego nos llamó incluso, y perdona la expresión, golfos y sinvergüenza en el seno de un pleno. Nosotros no estamos dispuestos a continuar permitiendo que se nos insulte de esa manera a los miembros de la oposición. Entonces, evidentemente, nosotros dijimos que no íbamos a tolerar ese tipo de comportamiento por parte del señor González, ni hacia nosotros ni a ningún otro compañero de la corporación,
y un poco pues se entabló ahí una pequeña discusión entre comillas, porque nosotros no estábamos dispuestos a tolerar el hecho de que se nos insultase de esa forma, y ahí están las cámaras que pueden cualquier ciudadano entrar en nuestra página web y verlo, y finalmente fuimos expulsados. Pero te quiero dar una pequeña nota. Cuando se entabla cuando nosotros le recriminamos al señor González ese comportamiento y el hecho de que nos haya incluso insultado, pues el señor González eleva un poco el tono de voz, y los compañeros de Televisión Canaria que habían recogido todo su equipo, pues el compañero cámara se echa la cámara al hombro, vuelve a entrar al pleno, y el señor González, es que se ve claro, se ve completamente claro cómo vuelve a cambiar su actitud y ordena a la policía local que nos expulse, ¿no? Entonces estos son los cambios de humor, entre comillas, del señor González, y los distintos modos de dirigir y moderar los debates en función de si está siendo grabado por un medio de comunicación que no sea Televisión Mogán o no. ¿Por qué el Ayuntamiento de Mogán ha perdido 427.000 euros de los fondos de cohesión y de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para la instalación de un punto limpio en el municipio? Bueno, pues la sencilla razón que no se ha dispuesto el solar para la fabricación del mismo, la construcción del mismo y la puesta en marcha del mismo. La gran mayoría, sobre todo en la etapa anterior, la anterior legislatura, la gran mayoría de los municipios que se acogieron a esa financiación, porque eran fondos de cohesión que venían a través de la línea de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, se canalizaba a través de esa consejería, incluso se llegó a publicar en el Boletín Oficial de Canarias la adjudicación, que por un importe de 427.000 euros, donde ya estaba adjudicada la obra para hacer, pero ¿qué pasa? Que no se dispusieron los terrenos para la construcción del mismo. Entonces, en una Junta de Gobierno local del 2008, mirando papeles y demás, nos encontramos el desistimiento por parte del grupo de gobierno a esa financiación. Entonces, ahora nos encontramos que no tenemos punto limpio, un municipio turístico y con una gran densidad de población, que no tenemos un punto limpio legal, porque el que tenemos es un parcheo constante al que hay, que se encuentra en los altos de Pino Seco, donde no reúnen ninguna condiciones de seguridad ni de salubridad. De hecho, ya son varios los incendios que se han producido ahí, y la intervención de los efectivos de los bomberos, ¿no? Y sobre todo las quejas continuas y las denuncias de los vecinos que están justo enfrente y que ven el deterioro constante de ese punto limpio. El señor concejal, me acuerdo que creo que fue en un medio de comunicación, el del medio ambiente, salía diciendo, bueno, que gracias a eso existe. Oiga, no, gracias a eso existe, no. Ustedes son los que se han dejado perder una financiación de 327.000 euros para tener un punto limpio oficial en condiciones y que reúna todas las... 427.000 euros, sí, perdón. Que reúna todas las condiciones y un punto limpio digno, que yo creo que los moganeros nos merecemos por todas. ¿Y qué hacemos? ¿Llevas ahí la nevera y la depositas ahí? Es decir, al parecer, según los compañeros que han ido a depositar pues electrodomésticos o los sacos de escombros y demás, pues nada, van allí hay un señor que no sabemos, le hemos solicitado por escrito al ayuntamiento cuál es la condición laboral en la que se encuentra esa persona con el ayuntamiento, porque las bañeras que están allí las paga el ayuntamiento de Moa, es decir, sí, la bañera grande donde depositas tú los electrodomésticos y demás. Entonces, ¿cuál es la situación contractual que tiene ese señor con el Ayuntamiento de Mogán? Al parecer, ninguna. Y sobre todo, que los ciudadanos van allí, pues depositan pues 2 sacos de escombros o una nevera y demás, y les cobra. Pero es que después no les da ningún recibo donde se acredite el pago. Y bueno, y a la misma vez, cuando tú depositas la nevera, eso después los restos de la nevera, los repuestos o pues sí, también los componentes pues son vendidos a otros y demás. Entonces esto lo hemos denunciado porque creo que es una situación irregular que está sucediendo en el municipio de Mogán, cuando con esos 427.000 euros que fueron adjudicados y estaban publicados en el Boletín Oficial de Canarias, se podía haber aprovechado a tener un punto limpio en condiciones oficial y con un puesto de trabajo en condiciones también, y no de forma irregular como lo está sucediendo ahora. Otro tema importante es dispone de servicio de salvamento en las playas del municipio, porque tengo entendido que han sentenciado al Ayuntamiento de Mogán a pagar 169.012 euros por un chico que falleció en 1996, el 22 de diciembre del 1996. Hay salvamento en las playas de Mogán, disponen de bandera roja. ¿Cómo está el tema?
Mira, María, nosotros llevamos en marzo una moción precisamente para que el grupo de gobierno trabajara sobre las playas, sobre la seguridad de las playas, porque veíamos la carencia que existía y sobre todo en base a este tipo de sentencias, no solo en Mogán, sino en el resto de municipios con litoral. Pero sobre todo en Mogán, porque nosotros somos un municipio eminentemente turístico y recibimos turistas todo el año, ¿no? Entonces, prácticamente las playas que están en concesión en privadas, como puede ser en este caso Puerto Rico y Amadores, sí disponen de la seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, el resto de las playas donde el ayuntamiento, donde está, es decir, el resto del litoral, pues carece realmente del servicio de salvamento. Es cierto que hay un convenio con Cruz Roja, pero desde nuestro punto de vista no reúne las condiciones que tiene que reunir para la cantidad y la densidad de población y de turistas que se concentran en el litoral del municipio de Mogán. Y bueno, y ejemplo de lo que ha sucedido ha sido esto, es decir, un chico que se ahogó precisamente en la playa de Taurito, donde no existía ni la bandera roja, no existía ningún tipo de bandera, donde estuviera la precaución o no, y tampoco los servicios de salvamento. La familia, bueno, ellos pueden recurrir en base a la sentencia y al final, bueno, pues la condena ha sido eso. Nosotros insistimos, la moción se aprobó, la que llevó este grupo político para que se trabajara sobre la materia, como así precisamente lo ha hecho ahora San Bartolomé de Tirajana, que aprobó en una ordenanza precisamente donde se decía que bañarse con bandera roja suponía una multa de 3.000 euros. Nosotros todavía estamos esperando a que esa ordenanza se apruebe en el municipio de Mogán y cuando nosotros mismamente se la entregamos prácticamente diciéndole por dónde tenía que ir y bueno, la aprobaron pero no se han puesto manos a la obra precisamente para intentar evitar estos sucesos. En el pleno del mes de noviembre uno de los puntos tratados fue el convenio entre el Ayuntamiento y la Cruz Roja para la cesión del local por 25 años para un tanatorio y que el Ayuntamiento empiece a invertir 60 millones de las antiguas pesetas. ¿Y qué pasa también con el cementerio? Sí, bueno, efectivamente ahí se firmó un convenio con Cruz Roja para el intercambio, entre comillas, de locales. O sea, Cruz Roja cede al Ayuntamiento de Mogán por 25 años el actual velatorio de Mogán Casco, en el que el señor González piensa invertir 60 millones de las antiguas pesetas en remodelarlo, y además el Ayuntamiento pone a disposición de la Cruz Roja en Arguineguín, en los bajos del campo de lucha, un local en el que se ha tenido que hacer una inversión de 50.000 euros en acondicionarlo también, para que los miembros de Cruz Roja pues estén en la localidad de Arguineguín. Nosotros entendemos que esto es, dicho sea coloquialmente, pues, un disparate y podemos explicar el porqué. Un informe técnico valora el edificio entero de Cruz Roja en 312.000 euros, 315.000 euros. Y nosotros vamos a hacer una inversión de 360, o sea, casi 45.000 euros más en solo un local, que es concretamente el sótano de ese edificio. O sea, nosotros en un sótano vamos a hacer una inversión para acondicionarlo que es superior a la venta de comprar el edificio entero. Y además de una forma temporal, porque a los 25 años esa infraestructura con esas mejoras vuelven a esa ONG. Y nosotros lo que le estábamos diciendo al señor González es: oiga, el cementerio de Mogán Casco, la parte de atrás del cementerio son unos terrenos de más de 12.000 metros cuadrados que han sido expropiados a una familia y son los famosos terrenos por los que hemos sido condenados a pagar más de 4,2 millones de euros. Entonces, teniendo esos terrenos ahí, nosotros lo que proponíamos al señor González es que con esos 60 millones de pesetas que va a invertir ahí, más el dinero que se va a gastar en ampliar el cementerio en 57 nichos, pero hacia adentro, y ahora te explico el porqué, que haga la ampliación del cementerio hacia arriba, hacia los terrenos expropiados, y que ahí, de paso, haga una especie de actuación conjunta y construya ahí un velatorio, con una capilla, con una zona de aparcamientos y con la ampliación del cementerio. ¿Qué conseguimos con todo esto? El cementerio, cuando ha crecido hacia adentro. ¿Qué les quiero decir? El cementerio, uno de los módulos, tienen, por ejemplo, actualmente, en los que están, donde actualmente yacen los restos del alcalde Miguel Marrero y esposa, pues una hilera de 5 alturas. El señor González y su grupo de gobierno han decidido construir una altura más, la 6ª altura de todo el edificio, de todos los módulos, con todo lo que eso conlleva. Además, tiene que estrechar las pasarelas, porque claro,
a la tercera altura ya existe una pasarela para que los familiares que tengan a sus difuntos enterrados en la cuarta o quinta altura puedan acceder, poner flores, visitar a sus difuntos y demás. Entonces han tenido que estrechar las pasarelas porque al parecer hay una intención de comprar una máquina que solo y exclusivamente se va a utilizar en esa zona del cementerio, que es un elevador, para poder introducir los féretros en la sexta planta. Entonces vamos a dejarnos ya de despropósitos y crezcamos hacia arriba, hacia los terrenos expropiados. Hay un informe de un técnico municipal del año 97 que dice y defiende el crecimiento del cementerio hacia los terrenos expropiados. Entonces, a nosotros nos parece un disparate invertir más de 60 millones de las antiguas pesetas en remodelar un velatorio que nunca va a ser nuestro de forma definitiva y que además no reúne las condiciones de seguridad que debiera reunir un velatorio, porque incluso existen informes contradictorios o informes negativos de la policía local que recomiendan que ahí no se haga un velatorio porque, aparte de que hay una pendiente, una rampa, que el acceso dificulta la bajada y la subida de personas mayores, las personas que van a velar allí a los difuntos terminan amontonándose en la carretera general, con todos los peligros que eso conlleva. Pero es que no solo eso, una de las preguntas que hacíamos también, que Dios no lo quiera, ocurre pues una situación de emergencia dentro de ese velatorio y hacia dónde salen los vecinos. No hay puertas de emergencia, la única salida que existe es esa rampa. ¿Y qué hacemos con los mayores que van a velar ahí a sus difuntos? Afortunadamente, históricamente se ha velado ahí a los difuntos de Mogán, estamos perfectamente de acuerdo con eso, pero ya que vamos a hacer una inversión millonaria, hagámoslo de una forma responsable y definitiva. Dotémosla de aparcamiento y hagamos un velatorio digno, con salas de espera y todo lo que merece. Entonces, esa es la alternativa que nosotros defendemos incluso a día de hoy, porque esperamos que el señor González recapacite y esa inversión que pretende hacer en ese lugar la traslade a la zona de los terrenos expropiados, que en palabras suyas, y dicho sea literalmente hablando, no sirven para nada. Nosotros entendemos que sí sirven para algo, y más concretamente para ampliar el cementerio hacia arriba y construir ahí una capilla, construir ahí un velatorio digno y una zona de aparcamiento que de alguna manera pues dinamice incluso toda la zona de Mogán Casco en su parte alta, porque debemos hacer recordar a los vecinos que el crecimiento de Mogán está previsto hacia los lados, no hacia la ladera, hacia arriba. Entonces ahí incluso podríamos construir una especie de parque similar al parque de San Juan, en el que se ha hecho un parque a los alrededores del cementerio y el cementerio ha quedado integrado dentro del parque. Nosotros entendemos que no es una mala idea y que si sumamos las cantidades que el señor González se pretende gastar en remodelar el velatorio y además hacer esa construcción de nichos en la sexta planta ya del cementerio de Mogán Casco, pues que con todo ese dinero podríamos hacer una actuación conjunta y darle de una vez por todas a todos los vecinos y vecinas de Mogán unas infraestructuras dignas y que realmente entiendo que a estas alturas ya somos todos merecedores. Así. No, ratificar porque lo ha dicho genial y súper bien explicado. Lo mismo lo que dice Mensei, es decir, ¿por qué seguir parcheando, gastándose un dinero en un local que nunca va a ser municipal? Y sobre todo lo que ha dicho el compañero Mensei, nos vamos a gastar un dinero, muchísimos millones de pesetas, hablando en pesetas o miles de euros, en algo que nunca será nuestro, cuando lo podemos hacer de forma definitiva en otro lado, ¿no? Pero bueno, a lo que estamos acostumbrados y siempre reiteramos en nuestras notas de prensa y los distintos medios de comunicación, es decir, hay un interés personal y capricho personal por parte del señor González en hacer esa inversión ahí, cuando precisamente los técnicos municipales tampoco lo ven. Entonces es una muestra más de que bueno, que se ha empecinado en tomar esa decisión. Sí me gustaría añadir un último dato que creo que es bastante significativo, y es el hecho de que la antigua interventora que estaba en Mogán no quiso firmar esa inversión en un local privado. O sea, es una inversión de dinero de 60 millones de las antiguas pesetas. Es que no son un par de miles de euros. 60 millones de las antiguas pesetas en un local que ni siquiera es nuestro y que además el edificio entero en el que está enclavado ese local vale menos del dinero que yo voy a invertir ahí. Supongo que el Ayuntamiento de Mogán goza de buena salud financiera. Hombre, nosotros nos permitimos discrepar de esa afirmación y te explicamos por qué. ¿Porque creen que las maquillan? ¿Y con qué interés? Bueno, Totalmente. Nosotros entendemos que las cuestas de Mogán están maquilladas hasta decir basta, dicho sea coloquialmente. ¿Por qué? Porque
siguen contando con un remanente líquido de tesorería que de alguna manera prevén el ingreso de deudas del año 89. Y a nadie se le escapa que las deudas superiores a 4 años, ¿vale?, nunca las vamos a cobrar. De hecho, la ley dice que tenemos que purgar las cuentas y de alguna manera dejar de contar con los dineros que no vamos a cobrar porque están prescritos. Entonces, oiga, yo entiendo que si estamos en el 2012, 11, 10, 9, 8, de una forma responsable no debiésemos contabilizar en el remanente líquido de tesorería deudas más antiguas del 2008 hacia abajo. Entonces, si estamos contando a día de hoy con deudas del año 89 en el remanente líquido de tesorería, dígame usted si las cuentas de Mogán están maquilladas o no. ¿Por qué? Porque además la mayoría de las operaciones que realizan para justificar una buena gestión económica es del remanente líquido de tesorería. O sea, yo juego con un dinero que no va a entrar nunca en las arcas municipales para justificar y equilibrar unas cuentas ficticias que realmente no tengo. Y por eso precisamente decimos que están maquilladas. Y damos un dato más. Si realmente en Mogán gozamos de una tan buena salud financiera y de una tan buena salud económica, ¿por qué el señor González no quiso aprobar una moción en la que nosotros proponíamos una auditoría en el pleno de noviembre? En el último pleno del mes de noviembre nosotros llevamos como moción el que se hiciera una auditoría por parte del Ministerio de Hacienda en el Ayuntamiento de Mogán. Es una auditoría que no nos iba a costar un euro a los vecinos y vecinas de Mogán, porque se haría a través de un mecanismo dependiente del Ministerio de Hacienda que intervendría en el ayuntamiento. Intervenir me refiero ir al ayuntamiento, pedir las cuentas y hacer una auditoría, no intervenirlo de una forma como si fuese un secuestro. Y de alguna manera nos audita el Ministerio de Hacienda nuestras cuentas y realmente podemos todos comprobar por alguien externo al ayuntamiento si realmente las cuentas son las que son y son las que ustedes dicen que son. ¿Por qué? Porque nosotros no solicitamos una auditoría porque sí, nosotros solicitamos una auditoría ante las discrepancias que existen en la propia intervención municipal. Y te resumo muy brevemente, en el mes de julio del 2011 hubo un informe municipal de la intervención municipal que decíamos que gozábamos de buena salud financiera y que estábamos en estabilidad presupuestaria. Luego sale la sentencia del cementerio, ¿de acuerdo?, con una de las alternativas, en la que se ofrecen 3 alternativas para pagarle desde el ayuntamiento. Y desde el ayuntamiento se le dice al juzgado que estamos en inestabilidad presupuestaria y no vamos a poder hacer frente a esa sentencia. Entonces, oiga, en julio usted me dice que tenemos estabilidad y ahora en octubre, me dice que estamos en inestabilidad. Es que da la sensación, le decíamos en aquel entonces, de que los informes se hacen según para qué cosa. Entonces, ante esa discrepancia dentro de la misma intervención en el escaso espacio de 3 meses, es lo que nosotros nos llamó la atención y de una vez por todas auditemos las cuentas y veamos de alguna vez cuál es la realidad económica municipal. Insisto en que esa auditoría la prometía ya el Grupo Popular en su programa electoral del 2011 y se comprometió con los vecinos en el programa electoral de 2011, que se lo llevamos al señor González al Pleno, a que ellos iban a realizar auditoría en las administraciones públicas. ¿Por qué no ha llegado todavía la de Mogán? Máxime aún cuando se está proponiendo desde la oposición. Evidentemente, si rechaza esa oposición sin ni tan siquiera entrar a debate, pues pasaron directamente a la votación y la rechazaron, es porque la economía municipal evidentemente dista de ser y mucho de lo que el señor González dice. Añadir a lo que decía Mensei también que un indicador más es las deudas que mantienen con proveedores, es decir, a lo largo de todo este año hemos visto cómo hemos pasado de diferentes frecuencias en los diferentes plenos con la cuantificación total de lo que le demos a los proveedores y realmente a día de hoy nosotros no sabemos cuánto demos a los proveedores porque las cantidades varían según qué pleno y según qué cosas. Por ejemplo, en el mes de abril se llevó el plan de pagos a proveedores donde se decía que la cuantificación en la deuda era de 391.000 euros. 2 meses después, en junio, vemos cómo el Ayuntamiento de Mogán envía al Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda un total de deuda con proveedores de cerca de 1 millón de euros. Después vemos cómo en el pleno de octubre, creo recordar, se llevó un reconocimiento extrajudicial de crédito por un valor superior a los 500.000 euros. Y después vemos que en el famoso informe de la intervención municipal, donde se decía que teníamos una inestabilidad presupuestaria, ahí dice el interventor que tenemos una deuda con proveedores de 3 millones de euros. Entonces, ¿con qué datos nos quedamos? ¿Por qué las cuentas no son claras y transparentes? ¿Por qué de un mismo indicador salen diferentes cantidades?
Entonces, esas son las cosas que no entendemos. Y sobre todo, hoy se aprobó en el Pleno la liquidación el informe del Fondo Canario de Financiación, donde, bueno, nos tiraban las orejas, y fíjese ustedes hasta qué sentido nos tiran las orejas, que el ahorro neto del ayuntamiento ha bajado del año pasado a este año 15 puntos. Nos hemos quedado en 3,2. ¿Qué va a pasar si seguimos bajando? Entramos en déficit. ¿Cómo va a paliar, como decía Mensei, qué medidas o medidas de ajuste van a llevar ustedes a cabo para intentar amortiguar esa caída del ahorro neto? No nos dieron explicaciones porque no nos contestaron a la batería de preguntas que llevábamos preparados. Pero ya no solo eso, es decir, el Fondo Canario de Financiación, hay un tanto por ciento que te ha dicho para este año, oiga, usted para las cuentas del 2012 tiene que el dinero que usted reciba tiene que ir para saneamiento. Oiga, si usted está presumiendo que todos los años tenemos superávit en las cuentas municipales, ¿cómo es posible que el ahorro neto haya caído de esta manera? Los ingresos siguen cayendo porque estamos en una crisis económica y a nadie se le esconde, y ellos mismos lo dicen en los presupuestos, en las memorias de los presupuestos, y después usted me dice que tiene un superávit con todo lo que le hemos dicho ahora, ¿no? Incoherencias de la hacienda municipal, y a lo que nos está llevando este grupo de gobierno es que entremos en déficit presupuestario en breve. Otro aspecto importante que no quiero que se me quede atrás es el tema del servicio de recogida de residuos. ¿Cómo está la situación de esas empresas y de esos trabajadores? Bueno, a día de hoy creo que existe aún un preaviso de huelga por parte de los trabajadores de esas empresas, porque no se les ha facilitado o no se les está respetando su convenio. Entonces ellos exigen que su convenio se firme antes del 31 de diciembre, porque de no ser así... De la próxima semana. Exacto. Sí, efectivamente, de no ser así, ellos irán a la huelga porque perderían muchos derechos que tienen a día de hoy reconocidos y entrarían de alguna forma dentro de los ajustes de la reforma laboral de Rajoy. Entonces, claro, ellos están exigiendo la firma de un convenio tal y como se comprometió con ellos mismos el señor González y su grupo de gobierno. ¿Qué ocurre? Efectivamente, hemos secuestrado desde el ayuntamiento esos servicios. Nosotros no, el grupo de gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros desde un primer momento defendíamos la figura del rescate y no del secuestro. A día de hoy, un año más tarde, nos ha terminado el tiempo dando la razón. ¿Por qué? Ha transcurrido más de un año. La situación sigue exactamente igual. Nos hemos colocado como responsables civiles subsidiarios de las deudas de las empresas. Hemos pagado a la Seguridad Social y hemos pagado a la Hacienda Pública en nombre de las empresas. Y la situación sigue exactamente igual. No hay unos pliegos redactados, y a día de hoy estamos esperando que el grupo de gobierno o el señor Silverio Hernández, su concejal, pues le dé una respuesta a estos trabajadores que a día de hoy siguen en el limbo. A día de hoy no se les han dado los EPI, los equipos personales, los equipos personales individualizados y demás, y el secuestro de las empresas sigue exactamente igual. Es una incógnita que el señor González no quiere depelar ni su grupo de gobierno, y los trabajadores evidentemente pues están un poco cansados porque ese fin que se perseguía con el secuestro, que era el de sanear la empresa y que pudiese seguir caminando, lejos de ser lo que se pretendía, pues da a todos la sensación de que algo se esconde detrás de todo esto, porque es manifiestamente incomprensible el hecho de que un año después o más de un año después del secuestro de estas dos empresas sigamos tan siquiera sin la redacción de los pliegos. Brevemente, otro expediente de aquí es el velatorio de Playa Mogán. La inversión, 126.000 euros. Tienen ya la mitad del presupuesto, la mitad del presupuesto, 63.000 euros, la construcción de una rampa y ¿cómo es el tema este? O sea, esto va a ser como la piscina municipal, o sea, poner dinero y la obra del velatorio no se va a ver nunca, o se verá dentro de 2 años. Bueno, esto corre más prisa por la sencilla razón que los ciudadanos deben saber que en Playa de Mogán se velan a los vecinos en la propia ermita. La ermita es privada, entonces en Playa de Mogán no te pueden velar cuando los familiares quieran, sino cuando la agenda de la ermita lo permita. Es decir, por ejemplo, los miércoles hay misa, los viernes mercadillo y los sábados misa. Si a ti se te muere un familiar por la mañana de un miércoles o un viernes o un sábado, a ti no te pueden velar hasta pasada la celebración de la misa a las 8 de la tarde. Es decir, eso es lo que sucede. También una parte de la familia quien lleva la gestión de la ermita, pues ha avisado al ayuntamiento de decir que ya tienen un plazo para que busquen otro sitio para velar. Además que una ermita no es para velarla porque no reúne las condiciones para velar a un difunto, ¿no?
Entonces, bueno, el ayuntamiento, como siempre, deprisa y corriendo, parcheando nuevamente, lo que ha hecho es que en los grupos escolares, el Colegio Viejo de Playa de Mogán, pues hay una parte de las aulas y la casa del maestro de toda la vida, como se hacían antiguamente los colegios, ¿no? Pues lo que han hecho es coger la casa del maestro, ¿vale? Y habilitarla como velatorio, donde se van a gastar en reformarla lo mismo que hacer una rampa de acceso, porque precisamente la instalación, el antiguo colegio, está en una ladera. Entonces, para cumplir las medidas de accesibilidad, el 6% de lo que es el desnivel de la rampa, pues tienen que hacer una rampa donde tiene unas medidas de 30 metros lineales, es decir, 63.000 euros se van solo para la rampa. Y el resto de la inversión, hasta llegar a los 126.000 euros, es el acondicionar lo que es la casa del maestro para velatorios. Pero que eso es un parche más. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dicho en numerosas ocasiones, oiga, hay un suelo municipal de 1.200 metros cuadrados justamente al lado de lo que es encima del parking de Playa Mogán, es decir, precisamente con un acceso estupendo para todos los ciudadanos de Playa Mogán. Coja usted esa inversión, que vienen a ser 27 millones de las antiguas pesetas. Me gusta hablar en pesetas porque este medio lo ve mucha gente mayor. 27 millones de pesetas que se va a gastar usted ahí ahora mismo. 28 millones de pesetas que usted se va a gastar en alquileres durante 4 años en unos locales privados para el centro de salud de Playa de Mogán. Más los 400.000 euros de que usted cobró ayuntamiento en el 2009 por la quema del Club Social El Bonito. Si reunimos todas esas cantidades, te sale unos 120 millones de las antiguas pesetas si los cálculos no me van mal. Oiga, coja usted a un edificio polivalente donde albergue el centro de salud, un local polivalente para todo tipo de uso e inclusive con un velatorio. Es decir, en Beneguera, por ejemplo, hay una casa de la cultura donde los salones son polifuncionales. Si hay un duelo, pues para un duelo. Si hay que hacer bailes folclóricos, para eso, para talleres, para los mayores. Es decir, seamos más funcionales, ¿no? Pues no, lo que se va a hacer es gastar una millonada en hacer un nuevo parcheo, porque aquí no se piensa con visión de futuro, sino con visión a 4 años para intentar conseguir votos y volver a salir, pero no pensando en el futuro y la ordenación y la planificación a medio y largo plazo, que es lo que necesitamos en este municipio, no el parcheo constante. Para ir finalizando, Onalia Mensei, ya estamos a final del año, estamos en diciembre. Y tengo entendido que van a hacer un fiestón de lo lindo en Mogán, cuyo coste asciende a 28.040 euros en 6 horas. Y yo me pregunto, ¿Mogán necesita ese gasto urgente, ese gasto es prioritario? Y también me pregunto si en Mogán no hay personas que no tienen ni qué comer, como pasa en muchísimos municipios de Gran Canaria, de Canarias y de España entera. Bueno, pues bien es cierto, es decir, nosotros, como nuevamente, la política del Partido Popular en Mogán son las fiestas y las verbenas, la prioridad del grupo de gobierno, fiestas y verbenas en esta legislatura, porque como bien ha dicho el propio concejal, en épocas de crisis la gente no le interesa ni la cultura ni la educación, sino las fiestas. Eso es en propias palabras del señor concejal de Cultura, Festejo y Juventud. Imagínense el porvenir que tenemos con este grupo de gobierno. Este es el presupuesto, es decir, 28.040 euros que se va a gastar en 6 horas en la fiesta de fin de año de Arguineguín, porque después también tenemos en Playa de Mogán y en el pueblo de Mogán, pero eso es aparte, un gasto aparte. Pero solo 28.040,95 euros es la fiesta que nos va a costar a todos los moganeros el fin de año en Arguineguín. Nos parece... Vamos, es que no sé ni qué calificativo poner, aparte de despilfarro y de falta de respeto a los ciudadanos de Mogán y al resto de los ciudadanos de Gran Canaria, precisamente por lo que has dicho. Es decir, hay muchísimas familias que lo están pasando muy mal. ¿Se consideraría un presupuesto obsceno, por ejemplo? ¿O muy fuerte el calificativo? Vamos a ver, es fin de año y hay que celebrarlo. Con eso estamos perfectamente de acuerdo, pero hay formas y formas de celebrar las cosas. Yo entiendo que, teniendo en cuenta el tiempo en el que nos encontramos actualmente, con la crisis que todos estamos obligados a soportar, desde donde las administraciones públicas se exijan a los ciudadanos pues que nos abrochemos todos el cinturón, subimos los impuestos. Pero la administración pública en este caso no está dando ejemplo. Efectivamente, es eso a donde queremos llegar. Oye, nosotros tenemos que ser los primeros en darle el ejemplo a los ciudadanos. Nosotros no nos podemos gastar en 6 horas, porque tengo entendido que la verbena o la fiesta empieza después de las campanadas. Exacto. Y se
y dura hasta las 6 de la mañana. En 6 horas no nos podemos gastar 28.000 euros. Yo entiendo, por ejemplo, hay 4 gogos que cada gogo cobra 988,22 euros. ¿No podríamos prescindir de esas 4 gogos, por ejemplo, y ahorrarnos ese dinero? Y así un despilfarro de cosas que nosotros entendemos que podemos ahorrarnos sin dejar de celebrar la fiesta de fin de año con todos nuestros vecinos. Entonces, ¿estamos en contra de que se haga una fiesta de fin de año? Evidentemente no, hay que celebrarlo, pero apretándonos muy mucho el cinturón y siendo consecuente con el propio discurso que desde las administraciones públicas se le están dando a los vecinos en épocas de ajuste. Entonces, usted no me puede exigir a mí como ciudadano que yo me ajuste y que yo pague más impuestos y me suba el IBI, y después por otro lado usted hace este despilfarro y gastarse 30.000 euros en una sola noche de 6 horas. Entonces, a nosotros nos parece eso, entre comillas, hasta reírnos en la cara, literalmente hablando, de los ciudadanos de Mogán. Es bastante triste, e insistimos, lo que dice la compañera Onalia, esa es en la fiesta de Arguineguín, luego en la fiesta en Playa de Mogán se hace otra fiesta y en Mogán Casco se hace una tercera fiesta. Y aparte el programa de Navidad, es decir, que son otros 20.000 euros más. Es decir, estos son esto 28.000 solamente de fin de año, pero una fiesta de fin de año. Pero es decir, una Arguineguín, fiesta en un barrio. En un barrio, En ¿vale? Arguineguín. En la localidad de Arguineguín. Y después las otras fiestas que es en Pueblo de Mogán y en Playa, que nos parece muy bien, como dice Mensei. Lo que no se puede hacer es que en una época de crisis como la que tenemos, por ejemplo, el presupuesto de festejos, como el resto de España, de los municipios de España, donde realmente han recortado y han dado la prioridad son en otras áreas como puede ser educación, cultura y las políticas sociales, aquí no. Aquí donde se da la prioridad es en festejos. De hecho, si nosotros vemos los medios de comunicación, donde recortan es en festejos para inyectarlo en otros sitios. No, aquí es al contrario. En este año, en un año, el Ayuntamiento de Mogán se ha gastado más de 70 millones de pesetas en fiestas. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Desviar la atención? Desviar la atención, claro, es lo que le dije antes. Es decir, el señor concejal de Cultura, Juventud y Festejos ha dicho que en épocas de crisis lo que le importa a la gente es la fiesta y no tanto la cultura ni la educación. Imagínense, así nos va en Mogán. Es que así nos vamos en Mogán. Con ese tipo de afirmaciones, ¿qué podemos esperar de este grupo de gobierno? Pues lo que tenemos y lo que nos merecemos. Para finalizar, Mensei y Onalia, Mensei, ¿algo más que quieran añadir, ya que estamos a final de año, Navidad, fin de año? Nosotros, un mensaje a la ciudadanía de Mogán, sobre todo, al cual van nosotros dirigidos. Desearles felices fiestas y sobre todo nuestra solidaridad con todas las familias del municipio de Mogán y de Gran Canaria, donde lleguen estas imágenes por la situación económica que estamos atravesando y que precisamente la gran mayoría de la casta política nos está dando ejemplo de la situación. Es decir, no son conscientes, porque nosotros sí lo somos, pero no son conscientes de las dificultades de miles de familias que les cuesta llegar a fin de mes, y después vemos este tipo de actuaciones que no sabemos ni cómo justificarlas. ¿Piensan ustedes que determinada clase política entonces está desahuciada? Porque realmente la valoración que se hace ya de muchos políticos a nivel de cuando se hacen encuestas del sí, pues es bastante preocupante, pues por ejemplo en el tema mismo de los desahucios. Ya los desahucios y el paro va unido, ¿no? Exacto. Entonces parece que realmente la clase política y determinada clase política que está verdaderamente denostada, desahuciada. Hombre, nosotros entendemos que insistimos en que desde las administraciones públicas o desde la clase política como dirigente un poco de los destinos de un municipio o de una nación, son los primeros que tienen que dar ejemplo con su propia actuación de lo que van a exigir luego a la población. O sea, yo lo que no puedo hacer es, de alguna forma, pues cargarme todas las pagas extras de todos los funcionarios y de todos los trabajadores de las administraciones públicas sin de alguna manera haberme rebajado yo previamente mi sueldo como político, o sin previamente yo, por ejemplo, haberme quitado yo primero mi paga extra, quitarme mis cargos de confianza y quitarme una sangría económica que muchos partidos políticos y muchos grupos de gobierno a día de hoy están protagonizando, y sin dar, digamos que tenemos que dar nosotros un primer paso para que luego poder exigir un segundo paso. Y después este tipo de despilfarros que de alguna forma no van de la mano del argumento que utilizan luego los políticos para justificar su falta de gestión. O sea, no se puede hacer absolutamente nada porque hay crisis. Tengo que subir los impuestos porque hay menos ingresos, porque hay crisis. Crisis, y después me gasto 30.000 euros en una noche de fin de año, por ejemplo.
Entonces, desencanto desde el ciudadano a la clase política, claro, y con toda la razón del mundo, con toda la razón del mundo, y somos perfectamente consecuentes, como decía la compañera Onalia, con ese sentimiento, y precisamente ese sentimiento es lo que nos ha empujado a muchos jóvenes que formamos Ciuca, por no decir a todos los compañeros de Ciuca, a dar un paso adelante en Mogán, porque no estamos de acuerdo en que se siga llevando los destinos del municipio de Mogán como se están haciendo, porque no debemos olvidar que desde Ciuca somos todos gente normal y corriente con nuestras profesiones y nuestros quehaceres diarios. Digamos que no somos políticos de academia como presumen otros de ser. Entonces, nosotros somos perfectamente conocedores de esa desazón que se siente ya por parte del ciudadano de lo político, esa falta de esperanza que se espera del político, esa esperanza que se espera de un político ya no la sentimos, y además no la sentimos porque nuestros políticos se lo han ganado a pulso. Entonces es eso lo que tenemos que cambiar en Mogán, y es eso lo que evidentemente vamos a cambiar en Mogán dentro de 2 años sin ninguna duda, y mandar una vez más un mensaje de felicitaciones a todos los vecinos que nos están viendo, a todos a quien llegue este medio, y muy especialmente por ser nosotros de donde somos, a los vecinos y vecinas del municipio de Mogán. Así es, eso es simplemente felicitarles, a ustedes también felicitarles nuevamente por esa sentencia. Gracias. Y nada, que tengan un próspero año nuevo y ánimos para muchos, para todo el mundo, y en especial para aquellas familias que realmente lo están pasando muy mal. Muy bien, pues muchísimas gracias, Onalia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Gracias. Mensei, concejala y portavoz de Ciuca Mogán, y sobre todo que tengan también todos y todas los vecinos y vecinas de Mogán, de Arguineguín, de todos los barrios del municipio turístico de Mogán, en la isla de Gran Canaria, una feliz Navidad y una feliz entrada de año 2013. Y decía un proverbio chino que habla sobre la perseverancia: si te caes 7 veces, levántate 8. Felicidades para el nuevo año lleno de esperanza, de paz y sobre todo de trabajo para todos y todas. Muy buenas noches, Gran Canaria.